Si hoy avanzó, es un paso muy importante dentro de la reforma del Ministerio Público Fiscal. Recordemos que hay obviamente un procurador general que todavía es provisorio, está extendido desde la época de Mauricio Macri, y se busca la modificación de las leyes 27.148 y 27.149. Recibimos al senador Oscar Parrilli, Federica País y Luis Bremer, lo recibimos. Buenas tardes, Federica, y buenas tardes, Luis, y a toda la audiencia de AM750. ¿Cómo le va? Primero, definir qué cosas se cambiaron hoy o se modificaron hoy en la reunión de comisión, y si la semana que viene se va a poder tratar en el recinto. Bueno, si usted me permite, yo, si puedo, ¿sí? 3 minutos para hacer el análisis. ¿Por qué tenemos hoy este problema? ¿Cómo no? Porque es otra de las cuestiones que nos dejó la tierra arrasada de Macri en el 2019. Esto forma parte de todo el esquema de persecución, el esquema de intromisión y de destrucción del aparato judicial en la Argentina, además de los traslados, además de los juicios, además de las presiones que hizo Macri con respecto a toda la justicia. También este tema lo estamos heredando por una acción que ellos llevaron adelante. Recordemos que la procuradora era Gil Carbó, que había sido nombrada en el año 2012 por prácticamente el 90% de los senadores, tuvo más de 60 votos. Ella estaba desempeñando una tarea de 2012 hasta que se fue con toda transparencia. Había creado la Fiscalía de Delitos Complejos, la Fiscalía de Delitos de la Trata de Personas, del narcotráfico. Venía haciendo una labor realmente, y dándole a la Procuración una jerarquía que no había tenido en los tiempos anteriores. Y a Macri se le ocurrió que era kirchnerista, y entonces comenzó a perseguirla y comenzó a decir que tenía que renunciar. Él, Tonelli, Bullrich, Garabano, no lo digo yo, lo dijo Macri textualmente en octubre del 2015. Y además dijo que si tuvieran dignidad, Gil Carbó, Vanoli y Parrilli deberían renunciar. Tenía tantos conceptos democráticos y republicanos que hablaba del procurador, que era lo mismo que el titular del Banco Central o de la AFI, ¿no? Además, después Garabano diciendo eso. Bueno, la acosaron, la presionaron, la difamaron, de que tenía toda la acusación que era porque era supuestamente kirchnerista. A que llegaron que un día, con un diario amigo del gobierno, obviamente se imaginarán cuál es, publicó los teléfonos de la hija. Sí. Y la hija comenzó a recibir amenazas, llamadas, extorsiones, y bueno, llegó al límite tal que, en resguardo de su familia y de su tranquilidad, Gil Carbó renunció en diciembre del 2017, consiguió el objetivo Macri. ¿Y qué pasó después? Bueno, después trató de modificar las leyes, propuso a Elena Weinberg de Roca, que no logró apoyos, no logró consenso, la quiso imponer. Ahora hablan de consenso, pero en aquella época no, y entonces terminaron designando a un interino, que es Casal. Lo encontraron ahí, que un procurador que nunca tuvo acuerdo del Senado, porque fue designado antes, y también, como es interino, lo presionaron, lo tensionaron y le hicieron hacer las cosas que ellos querían. Entre otras cosas, Casal es el que cubrió a Stornelli durante 6 meses, 8 meses, cuando no se presentaba a la justicia. Entonces nosotros, después, cuando asume el gobierno de Alberto Fernández, envía la propuesta al procurador, y salen ellos a decir que no los van a dar 2 tercios, no van a dar 2 tercios. Entonces es un problema que tenemos que resolver, porque no podemos seguir. Tenemos 3 años un procurador interino. Así claro. Como nombraron jueces, trasladaron, no nombraban sin acuerdo del Senado, bueno, también esto. Entonces para eso nos pusimos a trabajar y recabamos la información de tratadistas, especialistas, fiscales, todos, y coincidían en 2 o 3 puntos, que son los que están plasmados en el proyecto de ley. Primero, que el cargo no sea vitalicio. En lugar de ser vitalicio, ahora tiene una duración de 5 años, prorrogable por un mandato más, puede ser nombrado por un mandato más. En segundo lugar, que el nombramiento no se necesiten los 2 tercios, sino mayoría absoluta. Y sí dejamos para la remoción los 2 tercios, de manera de darle tranquilidad a quien resulte procurador de que no va a haber una manipulación político-partidaria con respecto a su Este es un dictamen unificado de varios proyectos en uno. Exactamente. Entre esos proyectos de la oposición, de Lustó y de Crece, que proponían reducir a 5 años, entre otras cosas.
y también un proyecto Beretini, que en función de esto, de lo que hemos escuchado, y que además de lo que dictaminó el Consejo de Expertos que convocó el presidente, que también sugirió o dio opinión en ese sentido, que tenía que ser por 5 años con posibilidad de reelección, que fuera designado por mayoría absoluta. Nosotros receptamos eso, estamos de acuerdo con eso, y además, pero lo otro que creamos es, damos paridad de género en todos los temas de las procuradoras. Hoy solamente el 20% de los procuradores son mujeres. Damos la participación federal para que realmente exista una participación federal de fiscales de todas las provincias en los distintos órganos de conducción. Establecemos la obligatoriedad del procurador de tener una política criminal, porque es el representante de los argentinos o de todos para luchar contra la criminalidad. Entonces queremos saber contra qué criminalidad va a perseguir, no solamente los hechos de corrupción, que obviamente tiene que ser una parte importante, sino también tenemos el delito de trata de personas, delitos de narcotráfico, de terrorismo, delitos, todo lo que son los delitos federales, no lo que les compiten. Y imponemos la obligación de que todos los años tienen que presentar un programa bianual de planificación criminal de la Procuración. En medio de esto, discúlpeme, Oscar Parrilli, estamos hablando con el senador nacional, ocurre una cuestión bastante curiosa, ¿no? El apoyo, de alguna manera, o el pedido de Elisa Carrió para que la oposición acompañe la designación de Rafecas. ¿Cómo lo leen ustedes? No, la verdad que es un problema de ella, ¿no? Y es un problema de la oposición, al estilo de Elisa Carrió, haciendo declaraciones agraviantes, insultantes, fuera de lugar. Me parece que no ayuda en nada directamente. Lo más grave de todo esto de Elisa Carrió no es lo que diga ahora, ¿no? Lo más grave es que uno piensa que durante 4 años tuvo poder de decisión en las gestiones del gobierno. Entonces uno entiende realmente por qué hicieron tantos desastres, ¿no? Porque Elisa Carrió no se levantó a hablar de la República como le gusta, la independencia, cuando perseguían a Gil Carbó, o cuando perseguían a Freiler, o cuando Macri decía con los jueces esto no es lo que acordamos, o necesitamos jueces que nos representan. Tiene una medida de la República demasiado chiquita, tiene 1 metro que no le mide más de 10 centímetros, me parece, porque se llena la boca, pero a la hora de la verdad todo lo que ha hecho es en contra de la Constitución, de la República, de las instituciones y del respeto a la diversidad, ¿no? En un minuto vamos a estar hablando con el doctor Alejandro Rúa, que es quien pidió al juez Augé la citación para declaración indagatoria de Elisa Carrió en una supuesta trama de, inteligencia asociada a un esquema oficial, a la AFI de Gustavo Arribas en el gobierno de Mauricio Macri, ella como integrante de un esquema de divulgación de escuchas prohibidas, ¿no? De otras causas que se armaban para poder pinchar teléfonos en cárceles donde había detenidos por la ya tan mentada doctrina Irurzun. ¿La considera parte de un entramado de inteligencia? Mire, yo desconozco esta causa, no quiero hablar de esto, obviamente el doctor Rúa va a tener más elementos que yo para explicarlo, pero lo que sí le puedo decir que muchas de las cosas que Elisa Carrió denunciaba en los medios de comunicación eran típicas tareas de inteligencia, típicas acciones de inteligencia, y que quedó al descubierto incluso cuando ella se reunió y llamó a su casa, usted recordará, a uno de los prófugos del caso de la Fredina, con todo lo que le hicieron a Aníbal Fernández. Ella siempre tuvo contactos estrechos y se nutrió toda su información y todo de operativos y de informes de inteligencia, de manera que no me causaría ninguna sorpresa lo que hoy está acusando el doctor Rúa. ¿Cómo lo ve a Macri, en este entramado donde por momentos se lo ve protagonista y una de las voces de la oposición, y por otro lado se ausenta, ¿no? Se hace prescindente de un momento político tan sensible como un país con una pandemia y una recesión y una negociación con el fondo? Lo que él quiere hacer políticamente es un problema de él, yo no sé quién para opinar ni para aconsejarle qué es lo que tiene que hacer. Lo que sí creo es que él fue el responsable del entramado y del armado de todo el sistema de espionaje político que se llevó adelante en Argentina. Yo no tengo ninguna duda que él fue, que le daba directivas precisas a Magdalani, a Riva, a Garabano, Patricia Bullrich, fueron los responsables de todo esto, con la pata judicial, con Bonadío, Irurzun, Stornelli, Ercolini, yo no tengo ninguna duda de que él se
se puso al frente de todo esto, es el responsable. Obviamente después deberá ser juzgado y deberán aparecer las pruebas para condenarlo, pero desde el punto de vista político no tengo ninguna duda, al punto tal que cuando a mí me intervienen en el teléfono, sí, las escuchas las hacían día a día los agentes de la AFI, le llevaban todos los días la información arriba. ¿Para qué era eso? Para informarle a Macri, hacía espionaje político sobre Cristina Kirchner, y después terminó haciendo a los familiares, a todos los opositores, a Moyano, abogados, hasta mismo parte de él lo terminó espiando a Larreta, a su familia, y llegaron al límite de espiar a los familiares de Lara San Juan. La verdad que no tuvieron piedad, y terminaron, por lo menos en la acción que llevan adelante, de una manera muy perversa, y muy sin respetar ningún derecho ni ninguna, por lo menos, dolor humano, ¿no? Seguramente ya habrá iniciado gestiones en su momento judiciales, pero para determinar de qué manera un audio privado, que es absolutamente distinto de las pinchaduras en las cárceles, que también fueron ilegales, pero en el caso suyo, audios privados aparecieron como una especie de sitcom en medios de comunicación, con conversaciones muy sensibles hasta con la actual vicepresidenta de la Nación. ¿Inició acciones legales? ¿Pudo determinar de qué manera el circuito llegó? No, se lavaron las manos, hicimos la denuncia, yo lo denuncié a Lorenzetti, lo denuncié a Urso, Arriba, al juez Lijo, todos se lavaron las manos, hicieron una investigación que durmió el sueño de lo justo. Ahora he pedido que se reactive porque hay nuevos elementos que han aparecido, porque yo no quiero juzgar al periodista, el periodista hace lo que quiero es saber quién le entregó esa información al periodista, claro, que tenía obligación de custodiarla y no dar la publicidad. Tengo una pista, voy a pedir, ya hemos pedido, con los abogados, para que esto se investigue y se llegue, pero la verdad que fue parte de toda esta persecución, no tenga ninguna duda que... Lo que voy a decir al aire es una teoría, no tiene por qué seguirme y puede refutarme con total honestidad. ¿Es posible que la OJ, la conocida OJ, que era la oficina de pinchaduras, haya tenido familiares directos de algunos integrantes del Ministerio Público Fiscal y hayan facilitado a algunos medios esa pinchadura? No es posible, es real. En la OJ, mire, el tiempo que la tuvimos nosotros no hubo una sola filtración de llamadas de escucha de teléfono, una sola. Y tuvimos varios casos graves que investigar por orden de los jueces, obviamente, y no hubo ni una sola filtración, porque controlaban. Cuando ellos llegaron, echaron toda la gente que estaba, mucha gente con antigüedad, y se dedicaron a poner familiares y amigos de jueces, fiscales y de ellos mismos. Claro. Lo tomaron como un botín de guerra, eso es lo que hicieron desastres. Claro. Nosotros hay ahora no una intervención, sino una veeduría que está haciendo la Comisión de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia sobre lo que están haciendo, y la verdad que han hecho cosas realmente fuera de la ley, y estamos preparando y viendo todos los elementos para oportunamente hacer las denuncias que correspondan. Por último, lo aparto totalmente de tema y le agradezco los minutos que nos ha concedido. La ministra de Educación de la ciudad tuvo expresiones que tienen que ver directamente con la profesión docente, ¿no? Con aquellos que deciden la tarea más magnánima, que es educar a los más pequeños, las próximas generaciones, diciendo que eran personas fracasadas, mayormente mayores de edad, pobres, que podían nutrir muy poco al aula y por eso tendían a gremios de izquierda. Eso es lo que ellos piensan, ¿no? Dice el refrán que los borrachos y los chicos no mienten, ¿no? Yo no sé, no es una chica, ni sé si está borracha, pero creo que no se imaginaba que la estaban grabando, pero es como aquella vez que Vidal dijo que los pobres no tenían derecho a ir a la universidad. No llegaban a la universidad. No llegaban a la universidad. Bueno, es su pensamiento, es el pensamiento típico de un sector de la Argentina que ha despreciado lo nacional, lo popular, racista, sectario y claramente discriminatorio en función del color de piel o de la condición económica. Parrilli, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, hasta cualquier momento.